Muy buenas, nosotros somos estudiantes de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Específicamente, esta actividad la estamos realizando en la materia de epistemología, donde la tutora es la doctora Rosemary García. Estamos en la clase PSU B1A y somos el grupo 7. A continuación podrá observar la sustentación de la actividad colaborativa fase 3. En pantalla podrá ver los integrantes del grupo, sin embargo, en cada presentación, cada uno se presentará al inicio de esta. Partiendo de la información anterior, iniciaré yo con las sustentaciones. Mi nombre es Silena Iguarán y partiremos de las corrientes de pensamiento científico. En esta se hace mucho énfasis en que el hombre ha buscado desde sus inicios dar una explicación lógica a su realidad, y esta lo hace a través de los elementos que posee en el momento. En cada una de las respuestas, el hombre cada vez exige más y más para que ésta tenga mayor sustentabilidad y validez, para que su pensamiento finalmente pudiese llegar a ser crítico. Acá juega un papel fundamental las corrientes de pensamiento, ya que estas son una agrupación que abarcan diferentes pensadores, los cuales comparten las mismas ideas, tendencias o pensamientos. Todos ellos tienen en común una misma manera de pensar, a través de la cual pretenden dar respuestas a preguntas sobre el hombre, el mundo y las cosas que rodean a su propia vida. Apareciendo de esta manera la epistemología, la cual según algunos filósofos en la antigüedad habla sobre el estudio de las cosas, sus causas y su esencia. Sin embargo, estos conceptos, desde mi perspectiva, son correctos pero un poco antiguos. Entonces, traje a colación un autor del año 2011, el cual nos dice que uno de los significados más importantes del término epistemología es referido al estudio de la ciencia. Actualmente este se encuentra un poco más enfocado a cuáles son las herramientas del científico, sus métodos, su lógica, entre otros aspectos. Obviamente basándose desde la filosofía, pero ya su centro es en sí la ciencia. Para llegar a esta esencia, el ser humano siempre ha buscado la verdad, justificando su realidad por medio de elementos como el mito, en donde jugaba un papel elemental la naturaleza, la magia, sucesos anormales, etcétera. Entonces, todo esto ha sido para llegar a un sistema de corroboración científica, finalmente a la consolidación del pensamiento científico. Uno de los pasos más importantes para llegar a la consolidación del pensamiento científico es todo el camino que han marcado las corrientes. Iniciaremos con la corriente de la fenomenología, la cual explica cómo un fenómeno se da a través del conocimiento, ya que aunque un objeto exista por sí mismo, no es un fenómeno hasta que éste es conocido por el ser humano. Sus principales representantes son Edmund Husserl, Scheler y Heidegger. Acá se inician los estudios de la espiritualidad, los sentimientos, la felicidad, tristeza, etc. Acá los filósofos se atrevieron a dar explicación a eso que aunque no se ve, sí puede tener un sustento científico. Y es por ello que nacen las bases de la investigación cualitativa, la cual es un paradigma que se utiliza muchísimo en las investigaciones sociales. Acá un objeto real nos aclara que es un objeto que existe, aunque el ser humano no lo conoce, pero se convierte en un fenómeno cuando ya el ser humano hace conocimiento de este. Por otro lado, la corriente hermenéutica es esta que nos brinda las herramientas para la comprensión un poco más profunda de los textos. Aunque inició en la teología, terminó finalmente dando herramientas fundamentales a la comprensión de la ciencia. Finalmente, acá se encuentran las referencias de las cuales me guié para brindarle la información anterior. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Laura Martínez. A mí me correspondió la filosofía del lenguaje, Karl Popper y el falsacionismo y el empirismo. La filosofía del lenguaje corresponde a una serie de reflexiones y análisis sobre las relaciones del lenguaje natural con el pensamiento y la realidad. Esta filosofía del lenguaje se entrelaza con sus dimensiones como lo son la semántica y la pragmática. La semántica es una lingüística, es el estudio del significado de las palabras de un lenguaje oral y escrito. También es un estudio de signos, ya sean escritos o orales. Identificó clases de signos, de estudios de signos, el lenguaje de signos del abanico y el lenguaje de signos corporal. La pragmática es una rama de la lingüística que se interesa por el modo de contexto
en el que son utilizados y allí se genera el significado. En una oración puede tener diferentes interpretaciones en diferentes contextos, como lo son, como pueden ser interpretación literal, interpretación irónica o metafórica. Los filósofos del lenguaje les interesaba encontrar respuestas a las preguntas, buscando relaciones entre significados y la verdad. Relaciono los filósofos más importantes de la filosofía del lenguaje. Karl Popper y el falsacionismo. El falsacionismo es una corriente epistemológica fundada por el filósofo Karl Popper en las Islas Británicas, donde propuso un criterio de comprobación que denominó la falsabilidad para determinar la validez científica y subrayó el carácter hipotético de la deducción deductiva de la ciencia. Un aporte muy importante de Karl Popper, o un ejemplo, es que si hoy llueve o si no, hoy no llueve. Son ejemplos que son de afirmación cierta, pero que no es de muchos desafíos. Un ejemplo muy importante que ya habíamos visto en clase era el de los cuervos. Todos los cuervos son negros. Un experimento de falso o de falsabilidad fue que no todos los cuervos son negros, se encontraron cuervos de otro color. Mi ejemplo son todas las ovejas son blancas, algo muy similar al ejemplo. Es una doctrina filosófica nacida entre el siglo XVII y finaliza en el siglo XVIII, que sostiene que todo conocimiento proviene de los sentidos. El conocimiento empírico consiste en que todo se sabe sin poseer un conocimiento científico. Por ejemplo, se sabe que el fuego quema. Sé que el fuego quema porque ya viví la experiencia. En conclusión, la experiencia es la base del origen y los límites del conocimiento. Muchas gracias. El conocimiento proviene de la razón, es único y nace desde nuestra primera infancia. También se implementa lo que es el método deductivo. ¿Qué es el método deductivo? Pues parte de lo general a lo particular a través de la observación, la hipótesis, la deducción y la experimentación como tal. También es una corriente epistemológica creada por Karl Popper que nos habla sobre la conclusión de una manera diversa, lo que es la ciencia y también una hipótesis de diferentes métodos de contradicción. Esto jamás fue comprobado. También miraba que había un inconveniente en la manera de cómo comprobar las cosas, con un sentido pues lógico. También se dice que esta corriente se desarrolló en Europa eh, como tal, fue en primera instancia pues para este continente europeo del mundo exterior. Esta corriente pues su principal aporte radica en proponer el único conocimiento válido que proviene pues desde la razón. La corriente del positivismo nos habla sobre diferentes exponentes quienes pues viene pues desde la razón. La corriente del positivismo
nos habla sobre diferentes exponentes, quienes pues dieron su aporte, sobre los métodos complejos al estudio del pensamiento, donde impone pues lo que es la negatividad dentro de una idea neutra pues del propio conocimiento. Esto pues se comprobó a través del método cartesiano, dando a entender y conocer pues la realidad social e humana. El positivismo pues se desprende a partir de diferentes características generales, las cuales son pues la adversión a la metafísica, la atención a los hechos, la idea de progreso, la reducción de la filosofía a la ciencia, la hostilidad hacia los grandes sistemas. Esta pues siendo un principal aporte fue la construcción de un pensamiento científico que sistematizó lo que fue ese conocimiento, proponiendo pues que la verdad viene de los hechos y la realización entre ellos. Propone pues diferentes leyes del comportamiento social, como cuáles: la norma penal y de delito, la norma jurídica, desviación jurídica, la norma social, la desviación social, la moral individual y la transgresión. Otra que sistematizó lo que fue ese conocimiento, proponiendo pues que la verdad viene de los hechos y la realización entre ellos. Propone pues diferentes leyes del comportamiento social, como cuáles: la norma penal y de delito, la norma jurídica, desviación jurídica, la norma social, la desviación social, la moral individual y la transgresión. Otra tenemos es la corriente del positivismo, pues su principal aporte fue la aceptación de la imposibilidad de conocer pues totalmente la realidad como tal, de mecanismos intelectuales y sensoriales de cada uno del ser humano. Este es el quinto método de pensamiento, el cual pues interpreta como tal el conocimiento como una experiencia comprobada mediante pues los seres humanos. También se logra pues en determinar qué es objeto y qué no. Reconoce lo que puede ser positivo en la concepción de un conocimiento cuando se estudia pues como tal la conducta humana de las personas. Hola, mi nombre es Leymar Pérez y te vengo a hablar sobre la psicología como una ciencia. Todo empezó y da sus inicios en la Grecia antigua, donde grandes pensadores como Platón y Aristóteles se preocupan por la conducta humana y por los procesos de pensamiento. Ello da a pensar que la filosofía se relaciona con la psicología y la tiende a dar como una disciplina. Pero esto se da hasta el siglo XIX, donde la psicología se separa de la filosofía y se considera como la ciencia de la mente. ¿Cómo se da esto? Muy buena pregunta. Gracias a el primer psicólogo experimental, Wilhelm Wundt, en el año 1879, en Alemania, él crea el primer laboratorio de psicología, basado en el análisis de la experiencia. Al principio es poco escuchado, pero en el año 1890 tiene gran repercusión en diferentes academias e universidades. Desde ahí se empieza a decir que surgió la psicología por consenso general. La teoría de Wundt analizó la experiencia que tiene como objeto de estudio la conciencia, la cual se estudia por medio de la experiencia inmediata. Confirma que la atención es controlada activamente por las intenciones y los motivos. Él dice que todo es controlado a través de tres elementos: del pensamiento, de la memoria y desde la percepción. Desde ahí se empieza a decir que la psicología es una ciencia.
Hubo varios estudiantes de él y precursores como Stanley Hall, que es un precursor de la psicología experimental en los Estados Unidos, igual que James Cantel, que también ayuda a expandir esta corriente de psicología en la Universidad de Pensilvania. Pero Edward Tishner es, digámoslo así, es el que se considera el representante de una escuela de la psicología llamada estructuralismo. Y dice que toda la experiencia, ¿sí? Toda la experiencia, básicamente su objeto de estudio se centra en la estructura de la mente, ¿verdad? Entonces, ahí que se marca, digamos, ese gran aporte, esa división. Pero después aparece un señor llamado William James, que él dice que no está de acuerdo con el estructuralismo y por ello dice que los estructuralistas se quedan cortos. Pero él creó una escuela psicológica llamada el funcionalismo, que atiende la función de la mente. El funcionalismo se centra en el estudio y en el propósito y en esas funciones de los procesos mentales. Él va más allá de lo que plantean los estructuralistas. Obviamente, él también es influenciado por la teoría de la evolución que imparte Darwin. Y como la psicología es una ciencia, también tiene unos métodos. En este caso, parte del método cualitativo sin dejar a un lado el cuantitativo, como la observación natural, el estudio de casos, la encuesta, la investigación experimental, la investigación correlacional y la entrevista. Muchas son conocidas. Sin embargo, la investigación correlacional emplea métodos estadísticos para examinar la relación entre una o más variables. Una investigación experimental es utilizada para manipular una o más variables donde es controlada y observada cualquier cambio de otra variable. El estudio de casos estudia a profundidad la conducta de un sujeto o de varios. Y la observación natural se observa la conducta a través del ambiente. Entonces, eso es importante mencionarlo y decir que existe. Muchas gracias. Me llamo Angelisa Villamizar Silva y les vengo a exponer acerca de la visión naturalista del ser humano desde el enfoque o la corriente conductual. El representante de esta corriente se encuentra John Watson. Él es un psicólogo estadounidense, nació en 1878 y falleció en 1958. Él sostenía que la psicología era el que estudiaba la conducta observable y mensurable. Para él solo tenía validez lo que se podía observar o lo que tenía un nivel experimental. Esta corriente es el que estudia el comportamiento o la conducta de los seres humanos de manera observable o de nivel científico. Encontramos también que él era un conductista radical, por lo tanto, él empieza a hacer sus propios experimentos en su laboratorio. Por otro lado, encontramos a un experimento que esto fue bastante polémico, ya que John Watson creía que los niños son una tabula rasa. Por lo tanto, él llevó un experimento del pequeño Albert de 11 meses, el cual le ocasionó un trauma. Este era el objetivo de él. Por otro lado, se encuentra una discípula de Watson llamada Mary Covers, el cual ella influyó en este experimento, pero de manera opuesta, ya que ella le aplicó una técnica al bebé llamado densibilización sistemático para desvanecer o quitar por completo este trauma. Por otro lado se encuentra Iván Pavlov. Él influyó en el conductual y en el condicionamiento. Pavlov hace un experimento con sus perros que se encontraban en su laboratorio. El experimento se trataba de moldear el aprendizaje por medio de un estímulo, ya que el experimento se observa una respuesta por medio de la conducta, eso lo genera un hecho repetitivo. Se encuentra Skinner, se convirtió en uno de los líderes de la escuela de la conducta de psicología. Él consideraba que el cerebro y el sistema nervioso eran una caja negra invisible para los científicos.
Skinner tenía un gran interés en modificar la conducta por medio del condicionamiento y descubrir leyes de la conducta. Para él la caja negra era esto. Entonces lo que entraba era un estímulo y lo que salía era una respuesta. Se encuentra un experimento de Skinner llamado el experimento de la paloma. Con esto él quiere hacer saber que hay un condicionamiento operante y una superstición del animal. Con esto él agrega un nuevo repertorio de la conducta llamado el reforzamiento. Seguimos con la visión naturalista del ser humano desde la corriente de cognitivismo. Se encuentran dos representantes, los dos que iniciaron esta corriente, llamado Aaron y Albert. Aaron es un psiquiatra y profesor estadounidense, como ya les dije, fue uno de los que iniciaron esta corriente, dejando un gran legado. Y Albert, por otro lado, se encuentra como psicoterapéutico del cognitivismo estadounidense y desarrolló la terapia racional motivada conductual. El objetivo que tiene esta corriente es el estudio del comportamiento con la influencia de los procesamientos mentales. Empezaron a mirar la caja negra del cual hablaba el conductual, ya que ellos enfatizaron, el cognitivismo enfatizó a los seres humanos y a los animales como seres sensibles. Por otro lado, también los psicólogos consideraban que el conductismo simplemente era una pequeña parte de algo muy extenso, más no como ellos, los cognitivistas, creían que era un paradigma. También encontramos que los cognitivismos creían que los niños y los bebés eran seres competentes y sociales, más no una tabula rasa. Muy buenas, nosotros somos estudiantes de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Específicamente, esta actividad la estamos realizando en la materia de epistemología, donde la tutora es la doctora Rosemary García. Estamos en la clase PSU B1A y somos el grupo 7. A continuación podrá observar la sustentación de la actividad colaborativa fase 3. En pantalla podrá ver los integrantes del grupo, sin embargo, en cada presentación, cada uno se presentará al inicio de esta. Partiendo de la información anterior, iniciaré yo con las sustentaciones. Mi nombre es Silena Iguarán y partiremos de las corrientes de pensamiento científico. En esta se hace mucho énfasis en que el hombre ha buscado desde sus inicios dar una explicación lógica a su realidad, y esta lo hace a través de los elementos que posee en el momento. En cada una de las respuestas, el hombre cada vez exige más y más para que ésta tenga mayor sustentabilidad y validez, para que su pensamiento finalmente pudiese llegar a ser crítico. Acá juega un papel fundamental las corrientes de pensamiento, ya que estas son una agrupación que abarcan diferentes pensadores, los cuales comparten las mismas ideas, tendencias o pensamientos. Todos ellos tienen en común una misma manera de pensar, a través de la cual pretenden dar respuesta a preguntas sobre el hombre, el mundo y las cosas que rodean a su propia vida. Apareciendo de esta manera la epistemología, la cual según algunos filósofos en la antigüedad habla sobre el estudio de las cosas, sus causas y su esencia. Sin embargo, estos conceptos, desde mi perspectiva, son correctos pero un poco antiguos. Entonces, traje a colación un autor del año 2011, el cual nos dice que uno de los significados más importantes del término epistemología es referido al estudio de la ciencia. Actualmente este se encuentra un poco más enfocado a cuáles son las herramientas del científico, sus métodos, su lógica, entre otros aspectos, obviamente basándose desde la filosofía, pero ya su centro es en sí la ciencia. Para llegar a esta esencia, el ser humano siempre ha buscado la verdad, justificando su realidad por medio de elementos como el mito, en donde jugaba un papel elemental la naturaleza, la magia, sucesos anormales, etc. Entonces, todo esto ha sido para llegar a un sistema de corroboración científica, finalmente a la consolidación del pensamiento científico. Uno de los pasos más importantes para llegar a la consolidación del pensamiento científico es todo el camino que han marcado las corrientes. Iniciaremos con la corriente de la fenomenología, la cual explica cómo un fenómeno se da a través del conocimiento, ya que aunque un objeto exista por sí mismo, no es un fenómeno hasta que éste es conocido por el ser humano. Sus principales representantes son Edmund Husserl, Scheler y Heidegger.
Acá se inician los estudios de la espiritualidad, los sentimientos, la felicidad, tristeza, etc. Acá los filósofos se atrevieron a dar explicación a eso que aunque no se ve, sí puede tener un sustento científico. Y es por ello que nacen las bases de la investigación cualitativa, la cual es un paradigma que se utiliza muchísimo en las investigaciones sociales. Acá un objeto real nos aclara que es un objeto que existe, aunque el ser humano no lo conoce, pero se convierte en un fenómeno cuando ya el ser humano hace conocimiento de él. Por otro lado, la corriente hermenéutica es esta que nos brinda las herramientas para la comprensión un poco más profunda de los textos. Aunque inició en la teología, terminó finalmente dando herramientas fundamentales a la comprensión de la ciencia. Finalmente, acá se encuentran las referencias de las cuales me guié para brindarle la información anterior. Muchísimas gracias por su atención.